¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Contragolpe y gracias por seguirnos, por elegirnos como cada semana aquí en este canal, El Metro, y seguirnos además en nuestras redes sociales, en Instagram y en YouTube como Contragolpe-2025. En el programa de hoy vamos a retomar el tema de la salud mental, un tema que fue apareciendo en los medios, a veces a partir de situaciones que viven figuras famosas, pero bueno, conseguimos finalmente que el tema se instale en la agenda de los medios, algo que parecía exclusivo de los médicos o de los grandes congresos de psiquiatría, hoy pasa a la agenda social, a la agenda nuestra, a la agenda de todos los días. De eso vamos a hablar hoy en Contragolpe, apuntando a un sector específico, que es el infanto-juvenil. Una generación, un grupo que hay que cuidar porque ahí está el futuro de nuestro país. Nos presentamos comercialmente y empezamos con nuestro Contragolpe de hoy. Así se ve un sistema de movilidad integrado y así se siente hoy. Colectivos de la ciudad más modernos con cámaras y nuevo sistema multipago. Estaciones renovadas y más cámaras de monitoreo. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Llega una nueva temporada y Termas de Río Hondo te espera con su inconfundible calidez. Una perfecta combinación de aguas termales, paisajes, actividades, gastronomía regional y relax. Termas de Río Hondo, un lugar para vos, tus amigos, tu familia, para todos. Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Me gustan mucho estos robots. ¿Querés tener uno en tu casa? Yo también quiero tener uno en mi casa, Mona. Me parece que repite ahí, ¿eh? En Vicente López trabajamos todos los días para que nuestro sistema educativo siga siendo el mejor de la provincia y de todo el país. Un sistema de calidad, innovador, que piensa en el futuro de todos los chicos en cada etapa de su vida. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Bueno, comenzamos nuestro contragolpe de hoy ya formalmente. Les decía en el comienzo que íbamos a hablar de salud mental y para eso invitamos a una amiga ya de esta casa que es Silvia Oncini, médica psiquiatra. Silvia, muchas gracias por venir y bueno, muchas gracias por ayudarnos a tratar de entender y empezar a meternos en estos temas que yo estoy seguro que afectan a al menos un integrante de cada familia argentina. Nos demos cuenta o no. Lo interesante, y ya nos lo va a decir Silvia, es darnos cuenta, darse cuenta y empezar a actuar a consecuencia. Silvia, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer, y por poner estos temas en agenda, porque es verdad, darnos cuenta es dar la oportunidad de pedir ayuda y de hacer algo para cambiar el destino o para mejorar la calidad de vida de ese niño, niña o adolescente que la está pasando mal. Bueno, antes de empezar formalmente con estos problemas, cómo se detectan y cuáles son las principales consultas que hay actualmente y como para entender cómo está hoy la situación, hablábamos con Silvia hace un momento fuera de cámara de la cantidad de matriculados que hay en la especialidad en psiquiatría y en el país son 3.945 médicos psiquiatras matriculados para ejercer la profesión. Obviamente una profesión que decíamos con Silvia es larga, lleva un perfeccionamiento permanente, pero eso forma parte de la aspiración personal de cada profesional, pasa en todas las profesiones. Pero en el sector de infanto-juvenil son 454 profesionales los matriculados según el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué significa esto? Termino con las cifras y arrancamos, que en la ciudad de Buenos Aires son 4 por cada 100.000 niños.
4 profesionales por cada 100.000 niños. La más beneficiada, como siempre, es la ciudad de Buenos Aires, con 39 cada 100.000, pero hay provincias como Corrientes, Formosa, Misiones, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, donde no hay profesionales directamente que se dediquen al sector infanto-juvenil en materia psiquiátrica. Ese es el panorama. Silvia, en ese panorama te manejas vos. Sí, en ese me manejo yo y la realidad es un poco lo que también charlábamos fuera de cámara, que en la actualidad la demanda, la consulta, las problemáticas que atraviesan nuestros niños, niñas y adolescentes llevan a la necesidad de dar respuestas a esas problemáticas, ¿no? A depresión, ansiedad. Claro, eso te iba a decir, ¿cuáles son las consultas que aparecen desde la más leve, quizá, hasta las más complicadas, que hasta pueden llevar hasta suicidio o intentos de suicidio? Sí, o sea, las consultas son muy variadas y dependen de la edad, pero desde trastornos de conducta, depresión, ansiedad, hasta otra gama muy grande como es adicción a las pantallas, como son problemas de juegos en línea, situaciones mucho más complejas cuando son víctimas de abuso o de grooming, o trastornos de depresión más profundos que ponen también en conductas de riesgo, autolesiones y riesgo suicida. O sea, estoy tratando de resumir una gama, pero la realidad es que aumentó muchísimo la consulta por depresión y ansiedad. Muchas veces esto se manifiesta como trastornos en el aprendizaje, dificultades en el rendimiento académico o con los amigos, encierro, distintas maneras, trastornos de alimentación. Pero lo que vemos es chicos y chicas que la están pasando muy mal y que no damos abasto para dar respuesta especializada a esas circunstancias, ¿no? Claro, algo pasó en la sociedad y en las familias y en el mundo, no solo en la Argentina, con el transcurrir de los años. Porque uno diría, hace 20 años esto no pasaba, hace 25 no pasaba. Y uno escucha inclusive mucha gente que corresponde a esos grupos etarios como diciendo, a mí antes mi papá o mi mamá me retaban o me mandaban a dormir sin comer, o bueno, algunos avalan hasta el castigo físico, y yo salí derechito, por ejemplo. Bueno, la realidad cambió, las familias hoy ya no son lo mismo que eran hace 20, bueno, ni siquiera hace 10 años atrás. Ha cambiado la realidad y han aparecido nuevos actores en la sociedad, que son estas tecnologías de las que hablábamos. ¿Cómo cambió esa familia para que hoy los chicos no estén contenidos dentro del grupo familiar, que es donde debería empezar la contención? Qué importante la pregunta, porque hay algo que no cambió y que no va a cambiar, y que son nosotros, los Homo sapiens. No hay un yo sin un otro. Necesitamos de ese otro. Y en etapas de alta vulnerabilidad o de alta demanda de ese otro, como es infancia y adolescencia, es cuando se necesita más. Y creo que algo de lo que cambió es la disponibilidad del otro, del adulto, para el registro de las necesidades subjetivas de ese niño. Esto sí lo vemos, esto se ve en el mundo. Las tecnologías son buenísimas, no las podemos demonizar, pero hay una realidad, que un niño esté buscando respuestas de lo que le pasa y preguntándole a inteligencia artificial y tratando de buscar como único interlocutor ese algoritmo que parecería ser personalizado y no lo es, lo que nos señala al mismo tiempo es que no está ese interlocutor cercano. Entonces las familias, es cierto que también hay más trabajo, necesitamos, pero siempre hubo trabajo y necesidad de sostener económicamente, mayor, menor, distintas épocas socioeconómicas. También hay una realidad. El otro estaba en la vereda, se jugaba, se conocían. Hoy hay más temor a la vereda y no se le tiene temor a lo que se encuentra en un dispositivo. Y todos esos otros se encuentran detrás de una pantalla que es muy despersonalizada, que es real, pero no es presencial. Y esto está incidiendo en nuestra sociedad y también en la construcción subjetiva de en estas etapas de vulnerabilidad. Claro, volviendo a lo que decías al comienzo de estas consultas con la inteligencia artificial, o el chat GPT o lo que sea que cualquiera quiera utilizar. Yo a veces bromeo con el tema de la inteligencia artificial, pero
de la misma manera que se puede utilizar para cosas muy buenas, como la tecnología en general, y lo marcabas, también pueden aparecer este tipo de cosas, ¿no? Y decía, ¿cómo algo así como ese teléfono que está ahí sobre la mesa puede reemplazar a un padre o a una madre, buscando un consejo? Que a veces, sí, que a veces no tiene necesariamente que ver con temas que por ahí un chico puede llegar a tener más pudor. Que así todo, hay que romper esos pudores, también trabajar sobre eso, porque qué mejor que preguntarle a un padre o a una madre, a un adulto mayor, un adulto responsable, sobre algo que está pasando, una duda que está teniendo. Sí, no solamente eso, sino sentir esa proximidad, la presencia de ese otro, ¿no? Y que ese otro esté atento, porque si lo vemos replegado, si vemos que cambió, si vemos que está mucho con solamente ese dispositivo, poder preguntarle, te noto raro, te noto cambiado, necesitas algo, pero para eso uno tiene que estar disponible. Y también la realidad es que nosotros estamos mucho con los dispositivos, entonces tampoco estamos tan disponibles para ese otro. Y además buscamos las respuestas, ¿no? En cómo poner el límite según tal o cual, que a veces pueden dar respuestas buenas y a veces no tan buenas, o cómo, o sea, todas las sugerencias. Entonces también nosotros endiosamos o generamos este ámbito como única fuente de respuestas para vivir. Claro, ¿no? ¿cómo le podés pedir a un chico que en la cena, donde sea, se abstenga de usar el teléfono y comparte ese momento familiar, si vos como padre o madre estás con el teléfono justamente, entiendo que quizás programando al día que vendrá, pero o lo que sea, no tomarse esos 5 minutos para decir, bueno, ahora vamos a cenar, cenemos, hablemos, qué pasó, qué no pasó. Pero bueno, quizás son costumbres que nosotros teníamos hace algunos años y hoy se fueron perdiendo por estas necesidades de mercado que vos marcabas, Silvia. Los chicos no viven únicamente en su casa, tienen un entorno. Algunos irán a un club, harán deportes, otros... Bueno, los chicos hoy tienen muchas actividades extracurriculares también. Creo que la más importante por fuera de la familia tiene que ver con el colegio, con la educación. Todos los chicos van a un colegio, en general o así debería ser. Y los colegios están preparados para entender que hay chicos que pueden estar pasándola mal. Lamentablemente tengo que decir que tenemos deudas pendientes, ¿no? O sea, no todos. Lo que a veces vemos en el consultorio son que las instituciones de quienes esperamos respuestas más proactivas para contener, para detectar, para lo que llamamos la posvención, si tuvieron una situación particular, ya sea de víctima de grooming o de suicidio o de intento de suicidio, que tengan actitudes más, o sea, de entender la situación y contener al grupo. Muchas veces nos damos cuenta que no tienen ni la preparación, ni la formación, ni el registro de lo que está pasando. Hay quienes sí, no puedo globalizar, pero en la mayoría nos encontramos con que hay buenas intenciones, pero las buenas intenciones no alcanzan, y menos en esto. Yo por conocidos y por amigos conozco bastante el ámbito de la docencia primaria, la esencial. Y, a ver, los protocolos están marcados, no es que legalmente hay un vacío. Lo que falta es preparación en el personal que tiene que darse cuenta que hay un problema y cómo se debe proceder ante ese problema. O sea, no asustarse, sino actuar frente a estas situaciones. Pero, bueno... ¿cuáles son los indicios que hay que tener en cuenta cuando un chico está atravesando una situación problemática? O sea, yo papá, ¿cómo hago para darme cuenta si es que no estoy lo suficientemente despierto o en conocimiento del tema? A ver, yo creo que lo más importante es que por ahí primero nos preguntemos los papás si estamos cercanos, si estamos dándonos cuenta de lo que les está pasando a los chicos, o si estamos dando por sentado que está todo bien y que con la rutina total, bueno, esto se le va a pasar, minimizando cosas. Después darnos cuenta si cambia el sueño, si está más irritable, si come diferente, si ya las cosas que disfrutaba no las disfruta, si de pronto tiene episodios como de ira, que son cada vez más repetidos. Bueno, a este chico le está pasando algo. Yo te iba a pedir que definamos cercanía.
Porque a veces para muchos padres cercanía es, te compré las últimas zapatillas que salieron, tenés el iPhone que querías, tenés determinada cantidad en la cuenta como para manejarte con los gastos básicos y elementales de cada día. Para muchos padres hoy eso es cercanía. Cubrir ese hueco económico de deseo material que, a ver, como que eso cubre también la parte afectiva. Sí, precisamente no. Eso es, hasta nosotros usamos la palabra de la mercantilización del vínculo, ¿no? Donde parecería que el vínculo es dar y llenar, satisfaciendo solamente las necesidades en la medida que puedan. Y la realidad, la cercanía es otra, es esta empatía, es esta necesidad de sentir con el otro, de poder entender emocional y afectivamente lo que le pasa al otro, y acá también de disfrutar con el otro, de poder hablar, de poder jugar, de poder compartir tiempo de calidad que no necesariamente tiene que estar llena de consumos. Porque antes algunos autores dicen que en la modernidad éramos lo que hacíamos y que en la posmodernidad somos lo que consumimos. Entonces no necesariamente estar lleno, o sea, vamos a comer a tal lugar de comida rápida o vamos, sino tiempo de calidad, de escucharnos, y a veces aunque sea en silencio, pero eso es cambiar algo, es modificar aunque sea un poquito lo que se viene dando y reconstruir ese vínculo de cercanía, de tratar de entender lo que siente el otro, en el lenguaje del otro, no en lo que, bueno, cuando yo tenía la misma edad, me pasaba esto, entonces esto es una pavada, esto lo va a superar, ¿cómo vamos a comparar lo que le pasa con lo que me pasa a mí? Entonces, no desde ese lugar. Yo creo que a veces los padres son un poco culposos. Entonces, y no con mala intención, me parece, porque quizás muchos padres que en su crianza no tuvieron esas determinadas cosas materiales, como por ejemplo las zapatillas último modelo, necesitan que su hijo las tenga, si se las pide, para que no sienta la misma frustración quizá que ellos vivieron. Entonces hay que empezar tratando a los padres que a los hijos. Sí, tal cual. Y qué importante el ejemplo que diste, porque vos fíjate que ahí justamente no está la cercanía. Ahí se está leyendo la necesidad del otro de acuerdo a lo que ese padre no tuvo y está supliendo. Y es probablemente ese chico se alegrará muchísimo porque es la super zapatilla, pero tal vez lo que estaba necesitando era otra cosa, desde lo material, pero también desde lo afectivo, emocional. ¿Cómo manejaría un chico esa frustración? Porque yo encuentro con padres a veces que mandan a los chicos a estudiar dibujo, pintura, inglés, francés, piano, baile, todos los tipos de bailes posibles. O sea, los llenan de actividades y esos chicos no tienen un sábado libre o un domingo libre más la doble escolaridad de la semana. O sea, se les está exigiendo estar activos 20 horas por día cuando en realidad no hay tiempo para el disfrute o para el juego. Exactamente, y también a veces eso es como no hay tiempo para el aburrimiento, y el aburrimiento creativo, no el aburrimiento que desespera, no el aburrimiento que lleva a ver TikTok, Instagram o lo que sea, el aburrimiento creativo, el aburrimiento que permite ir a esa introyección y a escucharse a uno mismo, qué quiero hacer, qué puedo hacer, ¿no? Que es parte también de lo cotidiano. A ver, creo que en ese también dar, a veces no hay espacio para estar, ¿no? O sea, generar un montón de actividades que les pueden ser productivas, pero que también limitan el tiempo en común. Y la calidad. Esto es importante, porque a veces es cierto, todos trabajamos y tal vez no hay muchas horas para compartir, pero si ese tiempo que se comparte es de calidad, de cercanía, de escucha, de entendimiento, de poder compartir, en serio y sinceramente, seguro que hace una diferencia. Silvia, esto que estamos hablando, ¿es un problema de las grandes ciudades o ocurre también en el interior? Entonces, en pueblos más chicos, menos cantidad de habitantes, más actividades recreativas quizá para hacer porque el paisaje o porque la situación lo posibilita. A ver, creo que en lo que vemos en los espacios por ahí menos urbanizados son otras problemáticas, ¿no? Sí, también depresión, también aislamiento, también ansiedad, también esta sensación de esto, ¿no? Si somos lo que consumimos, de no tener aquello que se vende como la felicidad o como la plenitud posible desde lo que se tiene, pero también algo que es terrible, que es la falta de acceso a
ámbitos de salud y de ayuda. Porque esto que vos marcabas, no solamente somos pocos psiquiatras infantos juveniles, sino también hay pocos profesionales de la salud mental y pocos profesionales de la pediatría y la eviatría, que es la especialidad para adolescentes. Entonces hay pocas respuestas para cuando hay niños, niñas y adolescentes que la están pasando mal, que están siendo víctimas de alguna forma de acoso o de maltrato o de abuso y no tienen ni la contención, ni las herramientas, ni las redes para poder obtener una respuesta. Así que también por ahí no sufren sobrecarga de actividades, pero tienen otras formas también de acosos o soledades o carencias, Claro. o también exigencias. O asumir ¿no? responsabilidades de adultos cuando todavía son Era niños. lo que iba a decir, Que es ¿no? algo que también también se ve trabajan, mucho. exacto. Claro, absolutamente. Uno lo entiende como una necesidad, pero a veces hay que plantearse si las necesidades realmente no conllevan otra consecuencia peor todavía, que la de no suplir esa necesidad, básicamente. Pero a propósito de la adicción a las pantallas que hablabas hace un momento, bueno, grooming ya lo hablamos en tu participación anterior en el programa. Hay otro problema que surgió y que va creciendo, que tiene que ver con el tema de los juegos en línea. Sí. No, Los más que juegos- nada cuando se está dando independencia a los chicos, o cada vez más temprana de mantener esa billetera virtual, esa posibilidad de que manejen su propio dinero, que uno lo entiende quizá como, bueno, está bueno que tengan cultura del ahorro, pero la cultura del ahorro se va a la cultura del juego, que no es cultura, o sea, es la parte mala de la cultura cuando no se puede manejar con la coherencia o con responsabilidad, que no sé si eso existe, manejar la adicción al juego con coherencia. Creo que no. Es la verdad que es terrible, es peligroso y se da a edades cada vez más tempranas, y estamos hablando de algo que es complicado desde la salud mental, que es una adicción, ¿sí? Y una adicción que termina además dando esto, la gratificación rápida, da gratificación que también es mundo real porque les da plata, los coopta, los convoca y termina generándoles realmente situaciones muy severas en la salud mental de estos niños y en cómo lo viven. Y lamentablemente son cooptados también desde juegos como Roblox u otros juegos, Sí. donde también hay una cierta comercialización supuestamente lúdica, pero que no necesariamente los interlocutores son otros niños, y terminan siendo presos de estas situaciones. Hay situaciones incluso más graves, donde adultos los cooptan ofreciéndoles dinero a través de que consigan fotos o cosas, Claro. elementos, y el padecimiento de estos chicos, que por un lado se ven sin salida, se ven que esto necesitan, porque después se endeudan y tienen que volver a jugar y tienen que volver a ganar y poder tapar el problema en el que se metieron. Sí, por eso que decías de las deudas es lo mismo que le pasa a un adulto Obvio. adicto al juego, que bueno, y sabemos que algunos terminan en situaciones trágicas, realmente, que son con familias desarmadas y hasta en la muerte, lamentablemente. Exactamente. Estábamos con el tema de las infancias y de los tiempos libres, ¿no? Vacaciones. Ya estamos sacando, o sea, deja de jugar a menos por unos meses un actor principal en la vida de los chicos que tiene que ver con la escuela. Son 4 u 8 horas libres que estos chicos van a tener para ¿qué en este caso? ¿Cómo se manejan esos tiempos? Bueno, yo creo que hay muchos padres que recurren a las colonias y a los lugares donde de alguna manera les vuelven a prestar ese marco, esa estructura como la escuela. A ver, creo que es importante estar muy atentos a los tiempos libres de los niños, de nuevo, sin demonizar los dispositivos, estando atentos a lo que están consumiendo en esos dispositivos y buscar cosas recreativas o placenteras que sean también convocantes para ellos, pero que sean realmente constructivas. O sea, nos estamos olvidando de la lectura o nos estamos olvidando de un club o de compartir con otros de la misma edad en ámbitos que sean presenciales y que sean disfrutables y que ayuden a eso, ¿no? Al poder crecer
ese yo que necesita de un otro. No hay un yo sin un otro, ¿no? Desde el mundo presencial. Entonces, con los recursos que se pueda, pero estar jerarquizando eso. Vos hablabas de la presencia de los padres y del control sobre estos dispositivos y sobre las actividades que hacen con estos dispositivos. ¿Hay una edad en la cual el control parental deba dejar de ejercerse? Porque a veces muchos chicos lo toman como una intromisión. ¿Cómo me vas a revisar el celular? Y sí, lo reviso porque saber qué es lo que estás haciendo. Lo que pasa es que eso con un chico de 8, 9 años, 10, está bien, creo que corresponde. Ya más jugando en la etapa de la adolescencia, hay como una privacidad que el adolescente quiere tener. Bueno, ¿hasta dónde pueden los padres meterse en ese control? El control parental es controlarlo, ¿no? Sí, tiene una palabra horrible, control parental. Claro, pero también... a todos nos ponen algún control en algún momento. Sí, pero hay una realidad. Nosotros, yo esto creo que lo dije cuando vine con lo de grooming, no dejaríamos a un niño de 7 años, 8 años, 10 años en un ámbito que consideremos que pueda estar expuesto a algún peligro. A uno de 16, a uno de 14 lo dejaríamos. Entonces, ¿qué estaríamos atentos? Obviamente que el estar mirando la privacidad de un adolescente no es algo que vamos a recomendar. La privacidad, el pudor se tiene que estar respetando desde siempre. La privacidad, una cosa es respetar la privacidad y otra cosa es no tener cuidado y no saber y no conocer las posibilidades de exposición o de riesgo que puede tomar ese adolescente. Entonces, ahí es donde tenemos que estar. El adulto tiene que estar disponible, ¿no? Y disponible también sin asustar, sin amedrentar de los riesgos terribles que puede encontrar, sí darles las herramientas para que si ven que se están exponiendo a algo, puedan pedir ayuda. El adulto tiene que estar disponible. Con esas palabras de Silvia quiero agradecerle su participación en el programa de hoy y bueno, quédense con esa frase, quédense con todo el programa, pero con esa frase sobre todo. Silvia, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos como siempre, un placer. Bueno, y nosotros nos encontramos la próxima semana aquí en Contragolpe. Muchas gracias. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.